Muy buenos días, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios que nos permite poder estar delante de su presencia. Le damos gracias a Dios que Él es el que permite que nosotros le busquemos, le adoremos, le glorifiquemos. Le damos gracias por un día más de poder estar delante de su presencia, de podernos dirigir a cada persona y de poder ser precisamente vasos en las manos de Dios para que Él pueda obrar en cada vida. Hoy le damos gracias a Dios porque nos permite dirigirnos, porque nos permite leer su palabra, porque nos permite ahondar en la palabra de Dios, porque nos permite que verdaderamente veamos sus maravillas, veamos su palabra hecha realidad, porque podamos ahondar en su palabra y podamos entender el propósito de Dios. Ahí donde tú estás, quiero que compartas el link con otras personas, quiero que permita que otras personas también reciban la palabra. Hoy quiero decirte que hay una palabra poderosa, la cual Dios me hace entender muchas cosas y le quiero compartírtela porque sé que Dios va a obrar también en tu vida y te va a llevar a otro nivel. Padre, en esta hora te doy gracias, establezco tu reino y declaro, Dios, tu palabra. Creo que eres tu Dios, el Dios que levanta bandera, el Dios que nos guía, el Dios que hace que tus maravillas se cumplan, que tu palabra se cumpla y que cada día nosotros podamos ver y creer que las promesas que tú nos diste y la manera en que tú estás obrando es de una manera sobrenatural. Estamos delante de ti, estamos creyendo, estamos delante de ti para adorarte, estamos delante de ti para decirte, Padre, te amamos. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder, de tu autoridad. Necesitamos, Señor, que hoy te manifiestes a nosotros de una manera especial. Padre, hoy te pido que tú hables a cada corazón, que tú rompas las estructuras de cada vida, que hagas de cada vida tierra fértil para que tu palabra produzca fruto al 100%. Hoy decretamos, Padre de la gloria, que cada vida será buena tierra y que tú obrarás de una manera sobrenatural. Hoy enviamos tu palabra, hoy decretamos por el poder de la palabra que tú eres el Dios que obra, que tú eres el Dios que bendice y que tú eres el Dios que transforma. Te damos gracias porque tú comenzaste una obra y tú la perfeccionas. Te damos gracias por tu respaldo, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque nos escogiste, nos predestinaste y has permitido que en este tiempo nosotros nos rindamos a ti. Todo lo que somos lo colocamos delante de tu presencia y declaramos, Dios, tu libertad, tu poder, tu autoridad. Y declaramos, Señor, que tú levantas bandera, que tú derribas a nuestros enemigos, pero que es tiempo donde el Espíritu Santo hará que verdaderamente nosotros podamos ser esos vasos de honra. Te damos gracias a ti, exaltamos tu nombre y declaramos tu presencia, tu poder y tu autoridad. Dios te bendiga grandemente. Esta mañana queremos dar una enseñanza precisamente de la palabra y queremos que sea Dios obrando en tu vida, respaldándote y bendiciéndote. Que este tiempo sea un tiempo de poder donde Dios obra. Sea un tiempo de poder donde Dios rompe estructuras, pero sea un tiempo de poder donde Dios te lleva a ti a otro nivel. Así que comparte el link con otras personas, permita que otras personas reciban la palabra de Dios, pero también haz que verdaderamente Dios pueda cumplir el propósito que tiene en sus vidas. Yo te doy gracias a ti, mi Rey. Yo exalto tu presencia. Yo declaro, Dios, que este eres tu Dios, el que comenzaste y el que perfecciona tu palabra, el que hace que nosotros podamos ser embellecidos con tu palabra. Hoy te doy gracias. Gracias, Dios. Y ahí donde tú estás, dale gracias. Dale gracias a Dios por el alimento. Dale gracias a Dios por tu familia. Dale gracias a Dios porque te dio un día más de vida.
Dale gracias a Dios porque Él te sostiene, porque Él te guía. Dale gracias. Dile, Señor, gracias porque me da las fuerzas para caminar. Gracias, Señor, porque puedo salir, puedo ir, puedo entrar, puedo estar, Padre de la gloria, sabiendo que tú me guías, que tú me fortaleces. Hoy te doy gracias, Señor. Te doy gracias por mi familia, por mis hijos, por mis nietos, por mis yernos. Padre de la gloria, te doy gracias por mi nuera, te doy gracias por cada persona que me rodea. Te doy gracias, Dios, porque tú me has bendecido y has obrado de una manera sobrenatural. Gracias por lo que me has permitido vivir, porque todo lo que he vivido ha sido la escuela por donde tú me has pasado, porque todo por donde he pasado entiendo que fue el desierto, pero también entiendo que es la tierra prometida a la cual tú me has traído, y es la tierra prometida en la cual, Padre de la gloria, no comeré el pan con escasez, sino que comeré hasta saciarme y alabaré el nombre de Jehová nuestro Dios. Hoy decretamos que es tiempo donde estamos en tierra prometida, donde tenemos que conquistar y donde tenemos que avanzar, donde no tenemos que mirar lo que quedó atrás, sino tenemos que vivir con la mirada puesta en Cristo, porque resucitamos con Cristo y nos sentamos con Cristo Jesús en el trono celestial. Hoy lo establecemos, hoy lo declaramos, hoy establecemos tu victoria, tu poder y tu autoridad. Hoy declaramos, Señor, que tú enalteces a cada persona, que su corazón es sensible para que tu palabra sea establecida y que tú te manifiestas de una manera sobrenatural, porque eres tu Dios, eres tu Altísimo Jesucristo. Te doy gracias, te bendigo, te alabo y te glorifico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me les bendiga grandemente. Comparte, como les decía, comparte el link en los grupos que tú estás, comparte el link con otras personas. Permita que otras personas también reciban la palabra de Dios. Hoy quiero compartirles una palabra y la he llamado lo que hacen tus llagas en la vida de otra persona. Y quiero compartir esta palabra de Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Es una palabra que me llevaba a reflexionar, y lo que Dios me decía era cómo hay mucha gente que se avergüenza de lo que tuvo que vivir. Hay mucha gente que se queda prisionera por lo que tuvo que pasar, por lo que tuvo que vivir, porque me abusaron, porque me castigaron, porque me exhortaron, porque me dejaron, me abandonaron, por muchas circunstancias. Y hemos estado hablando de cautiverios, hemos estado hablando precisamente de salir de cárceles, pero muchas cárceles es porque la gente no quiere salir. Hay gente que, aunque conoce la palabra, dice la palabra misma que ya vosotros sois libres por la palabra que os he hablado. Pero ¿qué pasa? Que la mente de la persona lo hace que siga estando cautivo, lo hace que siga estando precisamente como una persona que no puede avanzar. Jesús había muerto. Jesús había bajado a los infiernos a predicar, a quitarle las llaves al diablo, pero también había subido al cielo. Jesús precisamente había resucitado, estaba ahí. Ya el Jesús que había resucitado era aquel que había sido transformado, aquel que viene a mostrarle sus llagas. Y me impacta el versículo 20 porque dice: cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y es entender que muchas veces el testimonio tuyo es lo que hace cambiar
la mirada de una persona hacia Dios. El testimonio tuyo, eso es lo que muchas veces hace que otros verdaderamente crean en la palabra. Cuando tú le dices a otro, mira mis llagas, mira yo tuve que vivir, mira yo tuve que pasar. Y cada vez que nosotros entendemos, nosotros sabemos que verdaderamente es Dios, el Dios que obra, el Dios que transforma, el Dios que cambia. Estos días, uno de mis hermanos viajó a Ecuador y quedó por causa del paro en mitad de, o sea, no pudo devolverse. Quedó por allá en Pasto. Para él era terrible porque nunca había pasado de no tener para comer, de no tener para de pronto el hospedaje. Y para él era duro, pero yo te puedo decir, para mí yo ya lo había vivido. Yo ya sabía que era pedir en la calle. De pronto él no lo tuvo que hacer porque de todas maneras, o sea, la familia le ayudó. Pero en el momento que me tocó, yo aprendí algo y era que, o sea, yo siempre tenía en mi mente algo. El único que ha estado conmigo, y aunque yo no conocía la palabra, yo siempre decía que yo era un hijo privilegiado de Dios. Y entendía que Dios me estaba pasando por algo. O sea, tuve la oportunidad de estudiar de la mejor manera, de estudiar como un niño rico cuando no tenía el dinero, cuando no tenía, o sea, precisamente no tenía muchas cosas a mi alrededor. Tuve un trabajo donde gané muy buen dinero, donde llegué a una ciudad que se llama Pereira y el ricachón y el duro del pueblo era Jeremías Arévalo. Y cuando yo llegué a trabajar en esa empresa, todo el mundo creía que Ernesto Arévalo era hijo de Jeremías Arévalo. Por eso una vez me tuvieron que sacar por allá de una fiesta. Mi hermano Omar estaba conmigo y me sacaron de una fiesta porque supuestamente me iban a secuestrar. Pues no sé qué iban a pedir. Pero, o sea, aún me habían confundido. Y yo siempre decía, yo he sido el hijo consentido de Dios. Después de eso, tuve que ir precisamente por causa de un robo, por causa de dinero que había desperdiciado. O sea, debía mucho dinero y tuve que ir a Barranquilla. Y allí tuve que saber qué era precisamente pedir. Que era precisamente no tener para comer, no tener dónde quedarme y no tener muchas veces para vestir. Entender que me tenía que poner la ropa que me habían regalado, pero yo te puedo decir, todo ese fue el camino por donde Dios me procesó para poder hoy en día decir gracias Dios por lo que me has dado. Gracias Señor porque tú me has bendecido. Gracias Señor porque tú eres el que tienes el control de nuestras vidas. Gracias Padre de la gloria por una agua panela que tú me provees, por un pan que tú me das, por una fruta que me puedo comer. Entonces entendemos que verdaderamente, y yo miraba de esta manera y reflexionaba en lo que le había pasado a mi hermano. Y para él era muy duro y tal vez para él es como quedarse ahí enfrascado. Pero para mí lo veía como que era algo que ya había pasado. Y yo tengo que entender que cada circunstancia que vivo, no tengo que quedarme, no tengo que formar de eso un cautiverio, sino que tengo que seguir, tengo que avanzar, le tengo que creer verdaderamente a la palabra. Tengo que entender que hay alguien, tal vez tú dices, pero es que yo no soy cristiano, pero es que yo no conozco la palabra. Yo te puedo decir, yo no conocía la palabra. Yo cuando me pasé las circunstancias, nunca precisamente conocía la palabra, pero sí entiendo hoy algo. Fui escogido por Dios, era predestinado por Dios y Él es el que está obrando en mi vida. Tuve el privilegio, como les decía, de estudiar como niño rico. Todos los que estudiaban internos estudiaban como niños ricos. En ese tiempo había un sacerdote que dijo simplemente dígale a la contadora que le diga que no le cobré la pensión. Y así pasé 6 años y no me cobraron pensión. Y estudié interno. Y yo te puedo decir, Dios le pagará tanto a esa mujer como a ese sacerdote. Dios los usó en su momento. Fueron instrumentos de Dios.
Y Dios le respaldará de una manera sobrenatural y Dios obrará de una manera sobrenatural. Porque sí, tuve el privilegio. Tuve el privilegio de estar interno, de tener comida, de poder tener una dormida, de no tener que ir a una vereda, de no tener que quedarme en otras partes, porque a Dios le dio la gana precisamente bendecirme de esa manera. Pero pasé circunstancias difíciles, sí, y todo lo que pasé, hoy lo puedo entender que verdaderamente es para edificación de otras personas. La vida que tú pasaste, la manera en que tú has vivido, las cosas que has tenido que vivir, solo tienes que mostrarlas para que verdaderamente otros puedan decir, el Dios que tenemos, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es un Dios que verdaderamente rompe estructuras, es un Dios que no nos deja caídos, es un Dios que nos levanta. Dice la palabra que si nosotros nos caemos, 7 veces más nos levanta Dios. Dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces tenemos que entender que habrá mucha gente que no crea la palabra, que habrá mucha gente que no entiende que hay un Dios, que habrá mucha gente que son de corazones duros, que no tienen la fe. Pero cuando vean tus llagas, cuando vean lo que has pasado y la manera en que Dios te ha levantado y te va a levantar aún más, entonces tendrán que entender, hay un Dios que verdaderamente cambia, hay un Dios que verdaderamente vivifica, hay un Dios que da nuevas oportunidades. Hay un Dios que te lleva en aumento y que hace que la palabra se haga realidad. Y sigue diciendo la palabra. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y después, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, cuando Cristo aparece en tu vida, Cristo aparece para enviarte. Cristo no aparece para decirte, mira, es que me castigaron, es que me pegaron, es que me hicieron. En ningún momento encontramos a un Jesucristo diciendo todo esto. Cada circunstancia que tú pasas es para que tú te levantes y veas una gloria de Dios. Todo desierto lleva a una llanura. Todo desierto te lleva a una tierra prometida. Todo desierto te lleva a pasar un Jordán. Todo desierto te lleva a que veas la gloria de Dios, las maravillas de Dios en tu vida. Dice la palabra, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Él les estaba diciendo, todo lo que ha pasado fue porque el Padre lo permitió. Todo lo que ha pasado porque el Padre verdaderamente vino me envió para esto. Pero yo hoy los envío para que ustedes puedan dar testimonio de lo que ha pasado. Puedan dar testimonio de la manera en que el Padre puede obrar en nuestras vidas. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se les retuvieres, los son retenidos. Y qué importante es esta palabra. Porque hay gente que se encierra en sí misma. Y aunque uno viene y le pregunta y le dice con qué lucha, cuál es su problema, cuál es su dificultad, simplemente para ellos es más fácil ocultar. Para ellos es más fácil hacer lo que hace el avestruz, meter la cabeza dentro de la tierra para que las moscas no le atormenten. Pero cuando entendemos esto, entendemos que la palabra te dice que al que remitiere pecados. Y es algo que la iglesia cristiana quiso dejar, que el religioso evangélico quiso dejar, porque es que no hay necesidad de confesar los pecados. Algo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que ser tan espirituales que si alguien viene y me confiesa algo, eso no es mío, eso lo remito a Dios. Y cuando yo lo remito a Dios, dejo la carga. Cuando alguien viene para decirte algo, aprende a dejar la carga en Dios.
No se te puede volver una carga, porque hay gente que queda cautiva en medio de cautivos emocionales, en medio de una consejería, en medio de un problema de otra persona, porque la persona tiene la capacidad de echar toda la basura a las otras personas. Y muchas veces les ha pasado eso. Y vemos que el Espíritu Santo lo que hace es que da una autoridad. El Espíritu Santo lo que te lleva es a que verdaderamente tú permitas que Jesucristo se manifieste, tome los pecados de las otras personas y sean llevados al cielo. Cada vez que nosotros venimos a Él y creemos en la palabra, entendemos que verdaderamente Dios lo que hace es que nosotros podamos creerle a la palabra. Les hablaba el día jueves de la palabra de María. Y me impactaba y me ha quedado ahí, porque cuando entendía que lo que hizo María fue: haz en mí según tu palabra. Es entender que solo tengo que avanzar, es entender que solo tengo que creer. Y vemos lo que dice la palabra. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y habrá gente que no está. Habrá gente que no cree. Habrá gente que no quiere. Pero yo te puedo decir algo. Solo tienes que mostrarle tus llagas. Solo tienes que decirle: mira, a Dios. Dios a mí me sanó. Dios a mí me levantó. Dios a mí verdaderamente me transformó. Dios en mí ha obrado porque yo le he creído. Solamente tengo que entender: por un camino me pasó, pero no me puedo quedar cautivo en eso. Tal vez si tú me miras ahorita, no crees que cuando llegué a los caminos de Dios pesaba 38 kilos. ¿Por qué? Porque el no tener para comer, el no tener donde dormir, el tener que pedir, el estrés, tal vez todo me había adelgazado tanto que ni yo me había dado cuenta, pero Nisas me dio la hepatitis y por causa de enfermo me llevaron al médico. Y me pesaron y estaba pesando 38 kilos. Entonces vemos que todas esas circunstancias no era para que me quedara ahí. Yo tengo que entender algo. Dios a mí me lleva a otro nivel. Y algo que pasa con Tomás era que era una persona incrédula. Una persona que para ella era imposible lo que estaba pasando. Que Jesús resucitó. ¿Quién dijo? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere su dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, hay gente que tiene un nivel de incredulidad tan terrible. Y cuando yo leía esta palabra, Dios me decía que la gente que es nueva, aquellos que llegan hasta ahora al Evangelio, ellos creen. Ellos tú les dices: vamos a hacer esto, y lo hacen. Ellos tú les dices: vamos a creer, y lo hacen. Pero aquellos que ya son religiosos, que llevan mucho tiempo, que se creen los supermaestros, porque saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ya todo lo tienen. No necesito, no lo creo, ya soy nuevo, ya lo tengo todo. Pero tengo que entender algo. Ahí está la incredulidad más terrible, porque no permiten que Dios le rompa las estructuras, no permiten que haya una unción fresca cada mañana, no permiten que haya una palabra de revelación, no permiten ni entienden que el reino de los cielos se adentra con tribulación. No entiende que hay ataques, no entiende que precisamente nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A este mundo vinimos a establecer reino. A este mundo vinimos precisamente a establecer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y dice la palabra: 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz
a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no sean incrédulos, sino creyente. Vemos un Tomás que conocía la palabra. Vemos un Tomás que había visto a Jesús de Nazaret. Había visto al maestro de Galilea. Había visto ese Jesús que había hecho sanidades, que había muerto en la cruz. Vemos a un Tomás que verdaderamente conocía la palabra, que Jesús les había enseñado. Pero también vemos a alguien que no le cree a la palabra, que no entiende que las promesas que Dios da se cumplen en el sí y en el amén. Y hay gente que dice, pero es que lo que el pastor me dijo era mentira. Pues déjeme decirle que el primero que tiene que pesar la palabra que le fue dada eres tú. Porque tú tienes que recibir la palabra, entrar en una intimidad con el Espíritu Santo. Porque lo que se te entregó fue una semilla. Y esa semilla tiene que dar fruto. Pero para que esa semilla dé fruto, tú la tienes que rociar. Tú la tienes que hacer crecer. Tú la tienes que hacer producir. ¿Cuánto tiempo tienes para que esa palabra se haga realidad? 12 horas. Y si la palabra ya se te fue robada, tiene que traer el poder de resurrección sobre esa palabra. Y entonces dice la palabra que el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos vivificará. Va a vivificar esa palabra que Dios te dio. Porque tal vez tú recibiste la palabra y dijo, ay, si Dios a mí me dijo. Pues déjeme decirte que Dios te dijo y Dios te puede decir muchas cosas, pero no depende de Dios, no depende del pastor, depende que tú le creas, depende que verdaderamente tú avances, depende de que tú la establezcas, porque esa palabra que salió de la boca de un profeta, esa palabra estaba en el cielo y vino por la boca del profeta, se te dio, pero para que tú establezcas algo que está en el cielo. La palabra que viene de Dios y que sale por la boca de un profeta es una palabra espermática, es una palabra que tiene simiente, es una palabra que da vida, es una palabra que transforma. Pero para eso tiene que caer en un vientre fértil, en un vientre que verdaderamente la recibe, pero también que da fruto. Porque hay muchos vientres que son estériles. Hay muchas personas que no le creen a la palabra. Hay muchas personas que creen, que quieren un Dios que sea un Dios express, que todo se le entrega en las manos. Dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en regiones celestes. O sea, todas las bendiciones están en el tercer cielo, pero tú y yo venimos del tercer cielo porque venimos de Cristo, vinimos a esta tierra para establecer lo que está en el tercer cielo en esta tierra. Tenemos entonces que avanzar, tenemos que entonces creerle a la palabra, tenemos que entonces entender que no es porque tú metas el dedo, que no es porque tú metas la mano, y no es porque veas, sino es porque tú lo crees. Cuando tú entiendes esta palabra, entiendes que verdaderamente sí, para Tomás no fue fácil. Porque dice entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Qué necesitas para creerle a la palabra? ¿Qué necesitas para entender que Dios te quiere llevar a otro nivel? ¿Qué necesitas para entender que si no avanzas no verás la gloria de Dios? Que si no avanzas simplemente te vas a quedar cautivo en la circunstancia que te pasó, en el problema que te llevó. Jesús murió, Jesús resucitó, pero Jesús se levantó para sentarse en el trono. Tal vez durante esta pandemia tú fracasaste tu empresa está en ruinas, pero te puedo decir una oportunidad, esta es la oportunidad que necesitas para levantarte. Esta es la oportunidad que necesitas para decir, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque lo que vendía antes no es nada semejante a lo que voy a vender. Porque lo que tenía antes no es nada semejante a lo que voy a tener en este tiempo.
El tiempo de crisis, para muchos, para los que creen la palabra, es una oportunidad. Y la gente dice, pero es que Dios solo le habla a los cristianos. Pero es que el pastor, Dios le habla al pastor. Qué ignorantes son. Porque creen que Dios le habla solo al pastor. Porque Dios creen que Dios solo le habló al pueblo de él. Pero eso es mentira. Dios le habló también a personas que no eran cristianas. A personas que no estaban, que estaban precisamente, que creían la palabra, que vivían la palabra. A personas que estaban tal vez haciendo otras cosas, que estaban, tal vez ni estaban en ese momento entendiendo lo que Dios quería hacer. No estaban esperando. Precisamente no estaban esperando lo que Dios les iba a decir. Pero yo te puedo decir algo. Dice la palabra que Dios le habló a los astrólogos. La Biblia dice magos, pero en ningún momento habla de magos. Habla de astrónomos, perdón. ¿Y qué es un astrónomo? Alguien que está estudiando las estrellas. Alguien que estudia los planetas. Cuando entendemos esto, entendemos verdaderamente que lo que ellos, dice la palabra, perdón, en Mateo capítulo 2, dice cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Pero cuando tú vas al original no habla de magos, habla de astrónomos. Personas que estaban estudiando los planetas. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y cuando yo oigo esta palabra me impacta porque los astrónomos entendieron porque ellos estaban estudiando las estrellas y vieron que una estrella exclusiva apareció en el cielo. Entendieron que esa estrella era la estrella del rey de los judíos. O sea, Dios le habla por medio de lo que ellos están haciendo. Y no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios, no eran precisamente conocedores de la palabra, solo entendieron algo que verdaderamente Dios les estaba mostrando. O sea, no podemos decir que Dios le revela únicamente al pastor, porque Dios le revela, aquí me muestra que Dios le revela a personas que no son cristianas. Y hay gente que no es cristiana, pero recibe un diseño y lo pone a producir. Pero hay que tomar un evangélico que tiene mucha palabra, que se cree el chacho. Y le dice uno, haga tal cosa, haga tal otra, y no lo creen. Solamente no permiten, porque para ellos viven del manto religioso que tienen. Porque para ellos colocan una coraza y dicen, ¿cómo yo lo voy a hacer? Si es que dijeron que no puede hablar en lenguas. Si es que dijeron que no, que a mí me enseñaron que el diablo se me puede meter. A mí me enseñaron que no sé qué. O sea, viven de la religiosidad. Viven de los dogmas. Viven de aquello que verdaderamente aprendieron. Pero no entienden que lo que necesitamos es verdaderamente ser transformados. Que lo que necesitamos es poder ver la gloria de Dios y poder creer lo que Dios está entregando a cada persona. El pueblo de Israel era un pueblo religioso. Era un pueblo que verdaderamente estaba lleno de prejuicios, estaba lleno de palabras, sí, conocían la palabra, creían en Dios, pero también era un pueblo que nunca quiso aceptar la palabra. Era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que era de los religiosos, eran los religiosos de aquella época, los sacerdotes, los fariseos,
los saduceos, toda aquella gente era gente con una mentalidad perversa, era gente que no permitía que Dios obrara y que Dios rompiera los esquemas del enemigo. Y quiero leerte una palabra de alguien que había aprendido precisamente toda la ley de Israel. De alguien que perseguía la iglesia. ¿Por qué? Porque a él le habían enseñado un principio. Y cuando entendemos precisamente que ahí es cuando nosotros se nos tiene que romper las estructuras y tenemos que permitir que Dios obre, es porque Él se manifiesta a nosotros. Pero aconteció que Hechos 22, capítulo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Y me impacta esa palabra porque se le aparece, lo estaba buscando en el original y pensé que de pronto al traducirlo lo habían traducido diferente. Pero aquí no se le aparece como el Cristo glorificado. Aquí se le aparece como aquel que había venido, como aquel que se había manifestado como hombre, como aquel que había hecho milagros, como aquel que había dejado toda su gloria, como aquel que verdaderamente lo había dejado todo para venir a la tierra. Porque eso es Jesús de Nazaret, aquel que no tenía gloria, aquel que no tenía poder, aquel que solo era el instrumento para que el Padre se manifestara. Y dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y algo que me impacta también esta palabra es porque aunque Dios te habla a ti, muchos no entenderán. ¿Por qué? Porque hay palabras que son exclusivas para ti. Hay palabras que un pastor puede dar y solo te llegan a ti. Pero yo te puedo decir, si esa palabra que Dios me dio es para ti, declaro que dará fruto al 100%, y declaro que no caerá en tierra, sino que hasta que cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada. Dice, yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad de la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y me dijo: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate. Y hoy te puedo decir lo que Dios te está diciendo a ti es: deja de ser un incrédulo, levántate y anda. Y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Quién era Pablo? Pablo era un fariseo. Pablo era alguien que había estudiado leyes, era alguien que conocía todo lo que era el Torá, todo lo que era en sí el imperio romano, todo lo que era una persona muy preparada, pero también era una persona que por causa de la religiosidad, por causa de lo que había aprendido, viene precisamente a perseguir la iglesia cristiana. Y vemos cristianos que aunque conocen la palabra, que aunque viven en la palabra, Dios les dice: mira, lo que tienes que hacer es esto. Dios me mostró a mí que tiene que hacer esto. No, pero yo soy nueva criatura. No, pero yo ya tengo a Cristo. No, pero yo no necesito nada. O sea, qué terrible que Dios le está entregando una llave y lo único que necesita es usarla. Pero lo más fastidioso es encontrar a gente que no cree, que tienen que decirle: ¿sabe qué? Meta el dedo acá y meta la mano en el costado para que puedas avanzar. Hay gente que uno le entrega una llave y abrió la puerta y siguió adelante. Pero hay gente que tú tienes que dale, porque no entienden, porque son duros de servicio. Hay gente que quiere, como la mujer de Lot, volver atrás.
Hay gente que simplemente, aunque tú les dices, este es el camino que tienen que seguir, no caminan. A veces uno como pastor quisiera como poder cambiarles el chip o la memoria como se le cambia un celular. Resetearlos y meterle una memoria nueva para que puedan avanzar. Porque tienen tanto rudimiento religioso que no quieren cambiar. Pero vemos a alguien que conocía la ley. Alguien que conocía precisamente los estatutos del pueblo de Israel. Alguien que quería vivir de acuerdo a su conocimiento. Quería vivir y establecer lo que Dios le había entregado. Pero alguien que también, cuando Jesús de Nazaret se parece a él, ahí es cuando ya viene verdaderamente a tener un cambio de vida. Y dice la palabra, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Qué ha pasado? El Dios de Israel, el Dios de nuestros padres, de mi padre Abraham, te ha escogido a ti. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Para qué te escogió Dios? Para que conozca la voluntad de Dios. Y es algo que tú tienes que entender, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la voluntad de Dios no la da para un año, la voluntad de Dios la da para un día. O sea que yo tengo que mirar cuál es la voluntad de Dios para ese día, pero mañana tengo que estar mirando cuál es la voluntad de Dios para el próximo día. Cada día Jesús les enseñó que cada día tenían que ver qué era lo que el Padre les estaba diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La gente simplemente quiere que porque Dios un día, es que Dios un día me dijo, es que a mí me enseñaron, es que a mí me dijeron. Pues déjeme decirle que qué grande ignorante es usted, porque aquí lo que se le había enseñado a Pablo no le sirvió para nada. Aquí Dios viene a que verdaderamente aprenda a conocer a Jesucristo. A eso le escogió el Padre. Dice la palabra, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo. ¿Y quién es el justo? Jesucristo. Y para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Hay tres cosas para las cuales Dios te escogió. Primero, para que veas al justo. Para que hagas tú la voluntad de Él, primero. Segundo, para que conozcas al justo. Y tercero, para que oigas su voz. ¿Es la voluntad de Dios lo que tú quieres hacer o lo que tú estás haciendo? Dios a ti, Dios te dijo, yo voy delante de ti. Él va delante de ti. Él te lo dijo exclusivamente. Tenemos que entender que si no vemos de esta manera el propósito que Dios, para lo cual Dios nos escogió, simplemente serás un religioso más que no dejas lo que aprendiste atrás y comienzas a decirle, Señor, verdaderamente, ¿cuál es qué es lo que tú me quieres hablar? Escuchaba un gran hombre de Dios y le preguntaba el periodista, porque él estaba en una entrevista, y le decía, ¿cuál es el secreto para que verdaderamente Dios te respalde de una manera sobrenatural? Y me impactaba porque él decía, una mujer, una vez llegué a predicar a una parte y la mujer me dijo, vaya y vístete.
Y él se miró el vestido. Él dijo, estoy bien vestido. Y se tiró de rodillas. Porque dijo, bueno, esta es del presbiterio. Es una mujer de mucha autoridad. Es una mujer que tiene revelación. ¿Qué me miraría? Y él comienza y se mete con Dios. Y comienza a averiguarle a Dios. Y comienza a averiguarle a Dios. Y lo único que en todo el proceso, Dios le entrega solo una palabra. Y él se para y comienza a predicar. Y cuando comenzó a predicar, entonces Dios lo lleva a meter esa palabra en medio de la predicación. Y dice él que cuando él declaró esa palabra, es como si el cielo se hubiera abierto. Y era verdaderamente entender que desde ese momento Dios comenzó a sanar paralíticos, Dios comenzó a levantar gente, comenzó a liberar, comenzó a traer verdaderamente su gloria sobre ese lugar. Y cuando terminó de la predicación, se encuentra con la mujer y le dice, ¿qué era lo que tú me querías decir? Y ella le dice algo. Lo que Dios te dio era lo que yo te quería decir, porque no estabas vestido de la palabra exclusiva que Dios tenía para esta noche. Y él decía, aprendí que para que Dios a mí me respalde en un día, yo tengo que tener una palabra exclusiva. Y aquí lo que Pablo recibió para cambiar su vida fue precisamente una palabra. O sea, Dios le habló a Pablo. Y cuando Dios viene y le habla a Pablo por medio de Ananías, no le habló por uno de los 12. No le habló por el superpastor. Le habló por un hombre que era justo, que era un hombre reconocido, sí, que era piadoso. ¿Qué quiere decir esto? Era un amor y una persona que era llena de amor. Pero no era una persona eminente. Pero Pablo recibió la palabra. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hoy te está diciendo Dios, ¿por qué te detienes? ¿Por qué no has mirado más alto? ¿Y por qué tus ojos no están puestos en lo alto? Que en lo alto está tu puesto. En lo alto está aquello que Dios tiene para ti. En lo alto está verdaderamente la gloria que Dios tiene para ti. Anda como águila y no anda como gallina. Porque yo miro muchos cristianos que andan como gallina, comiéndose el granito que consigue cada día y con la mirada a la tierra a ver a dónde encuentra otro granito. Pero el águila mira las alturas, el águila mira la tormenta, y cuando está la tormenta más fuerte, el águila se eleva y se mete a la tormenta porque sabe que en medio de la tormenta ella es entrenada. No hay otra manera de recibir las fuerzas en las alas que en medio de la tormenta. Eso lo entiende el águila. Pero hay muchos que en medio de la tormenta se ponen a chillar. Hay muchos que en medio de la tormenta se ponen a quejarse, se llenan de temor, no avanzan, no le creen a la palabra. Y Pablo fue una persona que le creyó a Dios, que entendió que verdaderamente el Jesús de Nazaret, al cual él había visto morir, había resucitado y se le estaba apareciendo a él. Y quiero leerte otra palabra. Perdón, te quiero terminar esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pies invocando su nombre. Es muy importante lavar los pies. Tal vez tú ya te bautizaste. Tal vez tú ya te has levantado. Pero Dios me decía que así como lo hizo Pablo en Hechos 19 con la iglesia de Éfeso, tú tienes que hacerlo.
Si sientes que no has avanzado, si sientes que hay mucho obstáculo, tú tienes que hacer estas tres cosas. Tienes que levantarte, tienes que bautizarte y tienes que lavarte los pies. Y Jesús lo enseña cómo se lavan los pies de unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar, tenemos que creer. Tenemos que entender que verdaderamente nosotros fuimos llamados no para quedar estacionados, no para quedarnos quejando toda una vida, no para quedar en el temor, sino para avanzar y creer en lo que Dios está haciendo. Dice la palabra en Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice, entonces vinieron unos de los judíos de Antioquía y de Ícono, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El Pablo del cual yo les estaba hablando, aquel que perseguía a la iglesia, aquel que mataba cristianos, aquel que era fiero, fuerte, lo apedrearon. Y qué terrible, porque eso me hace reflexionar que muchas veces hay gente que no recibe sino una pedradita y ya con eso tiene para que se quejen toda una vida. Y se quedan cautivos ahí. Y no avanzan, sino que simplemente se quedan tirados. ¡Ay, me mataron! No, tenemos que entender que verdaderamente la palabra es lo que transforma nuestras vidas. Pablo había entendido algo que le dijo a Ananías muy claro. Para esto fuiste escogido. Y sigue diciendo la palabra. Pero rodeándole los discípulos, se levantaron y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para verle. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconos y Antioquía. Pablo lo habían apedreado. Pablo lo habían dado por muerto. Pero dice la palabra que los discípulos de él lo rodearon. Y dice, ¿qué hizo él? Se levantó, entró a la ciudad pero lo rodearon, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Ícono y a Antioquía. ¿A dónde lo habían apedreado? En Antioquía. ¿Y no volvió allí? Ay, no, es que eso es terrible, que no me vuelva a pasar. Allí volvió. Entonces hay gente que se queda cautivo, hay gente que no avanza, gente que no permite que la palabra de Dios se cumpla. Pero algo que tú y yo tenemos que entender, fuimos llamados para algo exclusivo, fuimos llamados para escuchar la voz de Dios, fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios cada mañana? Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, porque si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, no podemos avanzar. Si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, no podemos ver su gloria. Si no entendemos cuál es la voluntad de Dios, entonces simplemente nos quedaremos quejándonos, nos quedaremos llenos de temor, llenos de dudas, pero fuimos llamados para ver la gloria de Dios. Fuimos llamados para entender que es algo exclusivo, lo cual Dios colocó en nosotros. El mundo entero está esperando a alguien como tú, alguien que tuvo que vivir lo que tú has vivido, alguien que verdaderamente ha pasado por la orfandad, alguien que ha pasado por el menosprecio, alguien que ha pasado por la soledad, para que te levantes, para que entiendas que Dios fue el que te llamó y que entiendes que tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios y tienes que entender que verdaderamente el justo se le manifestará a ti y te levantará al nivel que Él quiere. No hay otra manera en que Dios pueda obrar.
Dios necesita a alguien como tú y como yo, que nos dispongamos, que le digamos: aquí estamos, Señor, para que tú obres, que le digamos: aquí estamos, Señor, para que tú rompas los esquemas, aquí estamos, Señor, para dar una palabra nueva. Para Dios poderse manifestar, necesita un vehículo, y ese vehículo somos tú y yo. Ese vehículo por el cual Él puede manifestarse a muchas personas. ¿Cuántas personas están a tu alrededor diariamente? ¿A cuánto le predica de Dios? ¿A cuánto les das una palabra exclusiva? Yo le decía un día a Dios, estaba mirando un programa de eso, de investigación, y salía un hombre que es un mentalista. Y estando yo mirando el programa, Dios me dice, así me lo dijo: tú tienes que ser ese mentalista. Y que yo no seguí mirando el programa, sino me quedé así: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Dios me dice: solo tienes que hacer lo que yo te revele. Tú dices lo que yo te revele, y tú no vas a llamar a la gente cuando tú quieras. Tú vas a llamar a la gente cuando yo te diga. Porque entonces yo les voy a mostrar lo que está pasando, les voy a decir la manera en que ellos tienen que ser bendecidos. Y no vas a estar llamando todas las semanas, sino vas a dar una palabra de vida. Y la verdad, como que primero me confrontó, porque no soy de los que vivo llamando a todas las personas. Pero, yo decía: Señor, gracias, porque entonces tú me has llevado, pero yo que necesitaba entender. Y yo te lo puedo decir, no es que me la pase mirando a toda hora programas solo sentado, porque me voy para la finca, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra, pero entendí algo. Yo tengo que tener una palabra exclusiva para cada persona cada vez que la llame. O si no, simplemente será: buenos días, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, y bla, 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 bla. Seremos como un címbalo que retumbamos, pero nada más. Y entendí qué importante es que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios. Dios me decía: tú eres apóstol, tú lo que tú tienes es bajar un diseño, recibir un diseño y entregarlos a ellos. Si ellos la reciben y da fruto, gloria a Dios. Verán la gloria de Dios. Pero si no, simplemente has cumplido con recibirlo y darlo. Y me maravillo porque hay gente que recibe la palabra. Me maravillo porque hay gente a los cuales Dios les asigna cosas y comienzan a hacer cosas. Y llaman y dan testimonios que Dios me dijo a mí, Dios me dio esta palabra y lo hice y Dios me respaldó. Y eso me parece maravilloso, porque al fin y al cabo no están dependiendo de un pastor, ya no son ovejas que están diciendo: deme, óreme, que ahí no, sino personas que verdaderamente llaman para dar un testimonio y decir: ya recibí la palabra, ya recibí la palabra. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú y yo entendemos que verdaderamente tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios y tenemos que conocer a Jesús. La voluntad de Dios no es para, una cosa es el propósito de Dios en tu vida, pero la voluntad de Dios es nueva como la unción cada mañana. Sí, la voluntad de Dios fue que te escogió, pero ¿cuál es la palabra para que la voluntad de Dios se establezca para ese día que tienes que enfrentar? No podemos ser ignorantes. Y entendemos de Pablo, alguien que entendió cuál era la voluntad de Dios. Dios le había llamado para predicar en tiempo y en fuera de tiempo. Dios le había llevado para predicarle precisamente a gente que estaba en Asia, a gente que estaba en España, a gente que estaba en otras naciones. Y somos llamados verdaderamente para llegar hasta lo último de la tierra. Somos llamados para dar testimonio, para darle testimonio a la gente, para entender que cada día que tú y yo nos levantamos es porque le creemos a la palabra, porque ahondamos en esa palabra y porque vivimos por esa palabra.
Lo que yo te decía del predicador, el predicador aprendió que si no tenía una palabra de Dios, la palabra rema, la canción rema, porque hay gente, él decía que muchas veces lo que Dios le daba era una canción, y ponía la canción y comenzaban los milagros. Pero él no podía hacer de esa revelación que Dios le dio para un día un dogma. Es que esta canción es la que ministra. Porque entonces la gente solamente va a chillar y no son transformados. Tenemos que entender que lo que Dios tiene es para cada día tiene una palabra exclusiva. Para cada día tiene una entrega, una llave, un diseño exclusivo. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que entrar y dejar que Dios hable. No es por lo mucho que tú ores. Porque Él decía algo. Yo entré, oré, pero escuché la voz de Dios. De todo lo que hizo, ¿cuál fue lo más importante? Escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voz de Dios o es la voz del diablo? Porque hay gente que dice, es que Dios me dijo. Y los mira uno en el aquí, ahorcados, en el atolladero. No pueden más. Y uno les dice, ¿y es que Dios les dijo? ¿Dios les dijo? O sea, Dios es tan fiel que Él hace lo que sea por bendecirte. Él es tu Padre. Y Él quiere enaltecerte, pero lo único que tú tienes que aprender es escuchar su voz. Por eso Deuteronomio lo dice muy claro. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres y guardares en tu corazón y pusieres por obra. O sea, si tú escuchas la voz de Dios, si tú ves la gloria de Dios sobre tu vida, entonces verdaderamente Dios puede obrar en ti, pero únicamente porque tú le crees. Puede obrar en ti porque verdaderamente tu vida es cambiada. Puede obrar en ti porque Dios a ti te ha llamado para eso. Tenemos que entender que cada día que pasa, no puedes vivir por una palabra que Dios te dio la semana pasada. La palabra que Dios te da hoy es para hoy. La revelación que Dios te da hoy es para hoy. La llave que abre una puerta no abre todas las puertas. Una cosa es que tenga la llave de David, pero Dios te la entregó. Porque si tienes la llave de David, podrás abrir cualquier puerta. Pero si no tienes la llave de David, hay una puerta exclusiva para cada circunstancia. Hay una puerta en la cual tú tienes que abrir y tal vez nadie la ha abierto. Porque la palabra dice que Dios te entrega tesoros escondidos y secretos muy guardados. Y hay secretos los cuales tú tienes que abrir. Que son exclusivos para ti. Que nadie los va a abrir. Y yo te puedo decir que cada día trae un secreto y un tesoro. Entonces, si no eres una persona que entiende la voz de Dios, que hace la voluntad de Dios, pues no tendrá secretos ni tendrá tesoros. Y pasarás un día más. Y cuando llegues al cielo, tal vez a ti te dediquen Apocalipsis 3:17. No eres más que pobre, miserable. ¿Por qué? Porque nunca entendiste. Porque nunca te abriste, rompiste los esquemas de la religiosidad. Te quedaste en lo que te enseñaron. Te quedaste prisionero en aquella situación, en aquella circunstancia. Pero yo te quiero decir, tú tienes que poner la mirada en Cristo. Tienes que sentarte con Cristo. Tienes que hablar como Cristo habla. Tienes que exhortar como Cristo exhorta. Y tienes que entender que ese es el tiempo. Tiempo de llevarnos a un nuevo nivel. Yo te lo puedo decir. Hay palabras que marcan tu vida así. La palabra de fe fue una palabra que a mí me marcó. Porque yo le decía, Señor, quiero gente en mi iglesia, gente como María. Gente que diga, hágase en mí según tu palabra. Señor, aquí estoy. Señor, haré lo que tú me digas.
No importa lo que diga la gente, no importa la circunstancia que pase, lo único que sé es que verdaderamente estoy dispuesto para hacer tu obra. Pero uno mira a la gente que tiene conocimiento, uno mira a gente que tiene capacidad. Porque es que la gente no entiende que uno mira lo que ellos no están mirando. Ellos miran la circunstancia, ellos miran el problema, ellos viven el momento. Pero uno mira el liderazgo que tienen, uno mira el ministerio que tienen, los dones que tienen, que eso es diferente. La gente vive en su ignorancia, entonces no entienden. Dios a mí me llamó para hacer algo muy importante. Dios a mí me lo dijo, que de mis lomos saldrían reyes para las naciones. Y lo creo, eso me lo dijo hace muchos años. Tal vez ni tenía ministerio y yo decía, bueno, pero ¿será que me va a dar muchos hijos? ¿Será que vamos a tener muchos hijos con mi esposa? Pero hoy en día lo entiendo. Y sé que para Dios no es nada imposible, aun si quisiera dar un hijo, me lo da. Si Dios quisiera darnos muchos hijos, también nos los diera. Cumplo 50, simplemente cada año me daría un hijo y a los 55 ya tendría 5 hijos, ya listo. Es Dios. Lo que pasa es que yo tengo que entender que lo que yo necesito cada día de parte de Dios, y te lo vuelvo a decir, es una palabra espermática. Es una palabra que dé vida. Es una palabra que traiga simiente. Es una palabra que transforme. O si no, seguiré siendo el mismo religioso que leo la Biblia y no encuentro nada. Es que, pastor, hoy me leí desde Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, me leí 3 salmos, me leí Proverbios, me leí el Evangelio. No te puedo decir que eso está malo, pero de todo eso, ¿qué fue lo que exclusivo que Dios te dio? No es por la cantidad, es por la calidad de que tú recibes. Así que quiero orar por ti en esta hora y quiero decirte que verdaderamente solamente cuando tú no te quedas cautivo allí en lo que te pasó, sino que puedes mostrar tus llagas y decirte, ¿sabe qué? A mí Dios me ha diseñado para algo grande. Cuando tú puedes decir, no por lo que me enseñaron, no por lo que viví, sino porque hoy recibo la voz de Dios y recibo la revelación de Dios para poder vivir y hacer la voluntad de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias. Coloco a cada persona delante de ti y declaro, Señor, que tú rompas todas las estructuras que ellos tienen sobre sus vidas, que quites la incredulidad, Padre de la gloria, que quites la religiosidad, Señor, que rompas aquellas estructuras que han sido colocadas en sus vidas. Mira, Señor, cuántos están cautivos por lo que le pasó en su niñez. Cuántos están cautivos por aquella circunstancia que están pasando. Cuántos no tienen las fuerzas para levantarse y decir, levantaré una nueva empresa. Cuántos no tienen la fuerza para levantarse y decir, este es un nuevo tiempo. Cuántos no tienen la fuerza para levantarse y decir, la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. Hoy creo lo que tú estás diciendo. Declaro que esta palabra no caerá en tierra. Declaro que tú rompes los esquemas en los cuales ellos han sido metidos. Pero también que tú les levantas, tú les bendices y tú haces que la gloria de Dios puedan ver sus maravillas. Que cada día tú puedas obrar de una manera sobrenatural. Que cada día puedas manifestarte y puedas levantarles a otro nivel. Tú conoces la vida de ellos. Tú sabes que ellos te necesitan. Pero también, Padre de la gloria, tú sabes que sin ellos, sin ti, ellos no son nada. Solamente cuando ellos ahondan en la palabra, solamente cuando ellos le creen a la palabra, es ahí cuando tú puedes obrar, es ahí cuando tú puedes romper los esquemas, es ahí cuando tú les puedes levantar a otro nivel, es ahí cuando ellos pueden ver tu gloria y pueden entender que tú les destinaste para grandes cosas, que tú, Dios, les has diseñado y harás que ellos vean tu gloria y vean tus maravillas.
Yo te doy gracias, Dios, porque sé que tu palabra se cumple en el sí y en el amén. Te doy gracias, Dios, porque sé que tú les llevarás en aumento y harás que ellos puedan ver tu gloria. Te doy gracias, Dios, porque sé que ellos verán tu mano obrando. Señor, revélate a ellos en sueños, revélate en visiones. Hoy declaro que ellos han resucitado con Cristo y están sentados con Cristo en lugares celestiales y tienen la mirada puesta en lo alto, en lo que viene de arriba, que no son gallinas, sino que son águilas que se levantan, que aprovechan cada tormenta para recibir más fortaleza y que se levantan como lo que son, como águilas, como leones, como bueyes. Y aquellos que no son águilas, ni leones, ni bueyes, mutarán. Porque no serán perros que se comen las perlas. No serán cerdos que se comen las perlas, ni cerdos que vuelven al barro, ni perros que vuelven al vómito. Serán verdaderamente reyes y sacerdotes. Lo declaro, lo establezco. Declaro, Señor, que tú les llevas a otro nivel. Declaro que tú haces que ellos se les rompan los esquemas y que ellos vivan una palabra por día. Que ellos aprendan que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y es perfecta. Y todo lo que hace Dios con tu vida y con mi vida es para engrandecerte, es para levantarte, es para que veas la gloria y para que se cumpla la palabra en tu vida. Así que recuerda, tienes que cumplir la palabra y vive por la palabra. La gente quiere una palabra, pero la gente no cumple la palabra a cabalidad. Estaba orando por el área financiera, y cuando estaba orando por el área financiera, pues oraba por el área financiera de muchos. Y yo le decía, Señor, respóndele, Señor, obra en fulano, obra en sutano, Señor, tú los conoces, Señor, tú sabes. Y tal vez esto es lo que menos le gusta a la gente, pero yo te tengo que decir lo que Dios me estaba diciendo. Dios me estaba diciendo, ¿dónde está el reporte de los diezmos y de las ofrendas de muchos? Si siempre diezma y ofrenda la misma persona. Los mismos son los que diezman y ofrendan. Y Dios me decía, ¿de qué manera te paras delante de mí cuando ellos han sido ladrones? Eso me decía la palabra. Yo te lo puedo decir porque Dios me lo decía. Entonces, yo como que trataba de justificar. Yo decía, Señor, pero muchos no tienen trabajo. Pero Dios me decía, a todos les he proveído. Y el que es fiel en lo poco, yo lo colocaré en lo mucho. Entonces tenemos que entender que verdaderamente tú tienes que hacer la voz de Dios y ya. Pues si no, métate con Dios y dile si es la voluntad de Dios que yo diezme y ofrende para que verdaderamente se suelten las bendiciones sobre mi vida, entonces lo voy a hacer. Porque cuando tú diezmas y ofrendas, dice la palabra que Él reprenderá al devorador por ti. Pero también dice la palabra que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde, y que tu ofrenda será escrita en el libro de las memorias. Y qué fácil es cuando alguien pase una circunstancia y yo solo le tengo que decir, Padre, abre el libro de las memorias para que el área de fulano, el área financiera de fulano sea bendecido. Es maravilloso porque veo las respuestas así. Así que tenemos que entender, si tú lo vas a hacer, lo puedes hacer por medio de Nequi al 311-259-7637. Dios te bendiga grandemente. Dios, declaro que esa palabra no caerá en vacía, sino que Dios te llevará al nivel que Él quieres y verás la gloria de Dios. Hoy declaro que no quedarás cautivo en los cautiverios, que saldrás de los cautiverios, sino que verás la gloria de Dios. Hoy te llamo para que te levantes. Hoy te llamo para que te lave los pies. Hoy te llamo para que predique la palabra en tiempo y en fuera de tiempo. Hoy te llamo para que escuche la voz de Dios. Te llamo para que hagas la voluntad de Dios. Y te llamo para que aprendas a entender que la voluntad de Dios es nueva cada día.
Dios te bendiga grandemente. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté sobre tu vida y el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. Que sea Dios obrando y transformando tu vida y tu familia. En el nombre de Jesús.